Un saludo a todas las personas que están activos en el canal, que están activos en Facebook, en YouTube. Bueno, señores, vamos a dar inicio a lo que viene siendo el proceso de calefacción y sistema de aire acondicionado de los modelos Cavalier y Sunfire partiendo del año 1995. Hay una pequeña modificación eléctrica en los modelos del 2000 en adelante, pero independientemente es una modificación mínima que la voy a explicar más adelante. De resto, independientemente el año o el modelo de su vehículo, sigue siendo mecánicamente 100% idéntico. Y en un 98% cambia eléctricamente, pero de resto sigue siendo igual. Vamos a iniciar, ¿verdad?, esta explicación en tres partes distintas. Vamos a iniciar con lo que viene siendo una explicación mecánica, una explicación eléctrica y por último cómo funciona el proceso de aire acondicionado. Para aclarar un punto sobre lo que viene siendo el sistema de calefacción, es posible, ¿verdad?, que usted como propietario, bien sea por decisión suya o decisión de su mecánico, decidieron eliminar o condenar el sistema de calefacción porque usted, como vive en una zona calurosa, no lo necesita, XY, independientemente sea el caso. De igual forma se tiene que explicar este sistema por la razón siguiente. Antes, mucho tiempo antes que se inventara el sistema de aire acondicionado en los vehículos, se había desarrollado lo que viene siendo el proceso de calefacción, porque al igual que muchas personas viven en zonas calurosas, habían otras que vivían en zonas extremadamente frías, y los ingenieros automotrices deciden aprovechar las condiciones de refrigerante dentro del motor y de igual manera, por un proceso muy similar al aire acondicionado, ese vapor, ese calor se suministraba hacia la parte interna del vehículo por medio de un ventilador o soplador. Muchos años después, ¿verdad?, cuando diseñan y ponen en funcionamiento el sistema de aire acondicionado, por lógica deciden que para que el aire acondicionado funcione, pueden reutilizar el mismo soplador del sistema de calefacción para que expulse el frío hacia la parte interna del vehículo. En conclusión, cuando hablamos de cómo funciona este motor, este soplador, independientemente sea un Cavalier, sea cualquier tipo de vehículo, estamos hablando de calefacción. En los sistemas como tal, depende de la calefacción. Bueno, ya aclarado este punto, ¿verdad?, vamos a dar inicio a lo que viene siendo cómo funciona el sistema mecánico, cómo funciona lo que viene siendo el sistema de trabajo de lo que viene siendo la consola. Antes de pasar a lo que viene siendo la parte explicativa de su funcionamiento eléctrico. El proceso de funcionamiento de esta consola es un proceso muy simple, pero de excelente calidad. Cuando hablamos de proceso mecánico, es cualquier ejecución que se realice de manera manual, que no tenga nada que ver con sus componentes eléctricos. Algo parecido sucede con esta ventanilla o escotilla, que cuando decidimos abrirla o cerrarla, lo hacemos por medio de una guaya de manera manual. Lo mismo sucede con estas escotillas que están en la parte externa o interna de la consola, que funcionan por medio del vacío del motor. Es algo muy parecido al sistema de frenos de los camiones, pero que en vez de empujar por medio de aire,
se realiza por la absorción. Algo parecido sucede acá. Yo voy a chupar aire por esta manguera, que viene siendo la anaranjada. Y este interruptor, no sabría decir cuál sería el nombre adecuado. Coloquialmente hablando sería como un pulmón. Va a abrir esta escotilla. La escotilla está abierta, pero yo la tengo sujetada acá. Ahora, si yo la suelto, ella se cierra. Eso lo logramos por medio de la ayuda del motor, por medio del vacío. Se comunica por esta tubería que va hacia el motor y se acopla al cuerpo de vacío. Esa misma función se realiza al sistema de regulador de gasolina, como al solenoide de canister que está acá atrás. Y de igual forma, a pesar de que el control de mando tiene componentes eléctricos como acá, en esta parte acá y acá, posee también componentes mecánicos como este sector, que no tiene ningún componente eléctrico. Sencillamente se encarga de abrir o cerrar esta escotilla y de así por lo menos crear un ambiente que deseemos dentro de la cabina. Él va abriendo, cerrando y hace una mezcla entre el aire frío que está acá y el aire caliente que está acá. Todo va a depender. Si el sistema de calefacción está funcionando, esto va a funcionar. De resto, si el sistema de calefacción está condenado o desactivado, así coloquemos esto acá, el aire va a seguir congelando, pero sencillamente nos va a mandar aire normal del sistema, ya que esto, como pueden ver, es un sistema mecánico. En ningún momento manda a apagar el compresor ni nada de eso. Y lo mismo sucede con el interruptor de selección, que cuando decidimos por dónde queremos que salga el aire, bien sea por la parte frontal, por los pies y la parte frontal, o solamente por los pies, al nosotros seleccionar acá, entonces los pulmones que están acá hacen la función de suministrar ese aire por alguna de estas salidas. Y esto funciona única y exclusivamente cuando el motor está encendido. Si el motor está apagado, este tipo de componentes no funcionan hasta que volvamos a encender el motor. Y si apagamos el aire acondicionado, si apagamos el motor con el aire prendido, con todos los sistemas activados, las ventanillas se van a cerrar. Pero una vez que volvamos a prender, las ventanillas vuelven a la posición que teníamos anteriormente seleccionada. Bueno, señores, vamos a dar inicio a lo que viene siendo el proceso de interpretación de los diagramas eléctricos, tanto del sistema de calefacción como del sistema de aire acondicionado. Esto aplica para todos los modelos de Cavalier y Sunfire partiendo del año 1995 en adelante. Actualmente, como le expliqué anteriormente, vienen en dos sistemas independientes, dos sistemas distintos. Existe un diagrama donde vienen todos los sistemas incorporados, pero este diagrama
sigue siendo lo mismo, pero se van añadiendo más componentes, como en esta parte tenemos entonces el sistema de calefacción, sistema de aire acondicionado, tenemos sistema de refrigeración del motor, ya que en esta parte tenemos el sensor de temperatura, el electroventilador del radiador, comunicación con la PCM y comunicación con el clúster. Todo eso lo vamos a ir aprendiendo sobre la marcha, pero vamos a ir por parte. Primero vamos a comenzar con el proceso de calefacción, con el proceso de aire acondicionado. Y como dije anteriormente, en la parte de la calefacción no estamos hablando que el agua caliente, que esto no, eso no interesa. Aquí sencillamente lo que vamos a hablar es que tenemos dos condensadores. Un condensador de agua caliente, un condensador de, por decirlo así, de aire frío. Entonces, ¿qué sucede? Que esos dos condensadores necesitan de un motor para que extraiga esos vapores, tanto el vapor caliente como el vapor frío. Lo necesitamos que funcione. Si ustedes ven los dos diagramas, en este diagrama que está acá tenemos efectivamente una señalización que nos dice AC, que significa aire acondicionado. Tenemos un panel de instrumentos, tenemos un relevador o relax, tenemos la palabra compresor, sabemos que es la bobina que se activa, ¿verdad? Pero tenemos otros componentes, pero en ningún momento tenemos esto que está acá, que es el motor soplador. El motor soplador que está dentro de la consola no aparece en este sistema, aparece acá. Entonces, por esa razón es que vamos a comenzar con este diagrama. Una de las ventajas para las personas que deseen aprender, deseen comenzar a trabajar con lo que viene siendo diagramas eléctricos o electromecánica, ¿verdad? El Cavalier y los modelos Sunfire son ideales, son carros extremadamente sencillos, son muy fáciles de diagnosticar, no se necesitan tantos equipos sofisticados como hoy en día. Los vehículos del 2005 en adelante, si tú no tienes un escáner, tú no puedes trabajar con ellos. En cambio, lo que viene siendo el Cavalier y el Sunfire, independientemente sea del 95, 96, 97, 98 y del 98 al 2005, se necesitan componentes no tan sofisticados. Una persona que tenga ya tiempo trabajando con ellos, sencillamente con un multímetro, un probador de continuidad y algunos componentes económicos, soluciona fácilmente los problemas de ese vehículo. Incluso las programaciones son prácticamente manuales, por decirte así. La programación del switch se hace con un conteo manual allí. En cambio, en otros vehículos, si tú no tienes un escáner para programar el switch, no puedes hacer nada. Esa es la ventaja que tiene el Cavalier y el Sunfire, y otros componentes que no necesitan tanta logística. Bueno, señores, para comenzar con esto, si ustedes pueden observar acá, tenemos fusibles, tenemos relevadores o relays, tenemos un motor, tenemos un recuadro de resistencia, y en este caso tenemos un panel de control, ¿verdad? Para que ustedes no se compliquen tanto y no se mortifiquen tanto, todo esto que ustedes ven aquí está en su vehículo, solamente que aquí está de otra distribución que yo a lo largo de estos videos yo se lo voy a ir haciendo comprender. Cuando yo hablo de que está en su vehículo, podemos decir así. Vámonos primero con este fusible que está acá. Este fusible nos dice que está en la ubicación block. Si ustedes pueden observar un poquito acá, él nos dice que está en la ubicación block, un fusible de 30 amperios. Ahora tenemos la palabra por acá: motor, compartimiento, fusible, relé, centro. Entonces, centro de fusible, relé del compartimiento del motor. Ya nos está hablando que esto está en el compartimiento del motor.
De este lado tenemos unas siglas que dice, o iniciales que dice HVAC, un fusible de 10 amperios que está ubicado en el cuadro de fusibles o bloque de fusibles, como mejor le parezca. Una vez que tengamos por lo menos esa información, cuando hablamos de la fusiblera del motor, automáticamente ya ustedes asocian qué es esta fusiblera. Y cuando asociamos el cuadro de fusibles, automáticamente nos está hablando de esta fusiblera. Actualmente yo la tengo aquí así porque viene en los manuales del fabricante, pero de por sí ustedes en su vehículo la tienen representado desde este punto de vista o desde este punto de vista. Toda la información que yo tengo acá es la misma información que ustedes tienen acá. De igual forma en estos puntos. Por eso es que les digo de que toda esta información que está acá, que está reflejada, por decirlo así, en este diagrama, ustedes lo tienen representado en su vehículo, pero de otra forma. En este caso, cuando hablamos de fusibles, automáticamente nuestro vehículo posee, o en el caso de las personas que tengan Cavalier, poseen dos presentaciones de fusibles. Tienen esta presentación y tienen esta. En el caso de un relevador o un Relex, ¿verdad? Lo van a representar así porque esta es la versión que vienen en esos modelos de Chevrolet, por decirlo. En este caso tenemos un panel de control que ya por lógica ustedes lo tienen en su vehículo, que sería este que está acá. Luego tenemos un recuadro de resistencias, que eso también está ubicado en su vehículo, que viene siendo este componente de acá. Más adelante le explico cómo funciona. Y por último tenemos nuestro motor soplador, que por lógica ustedes lo tienen colocado en la consola del sistema de aire acondicionado, sistema de calefacción. Entonces, lo único que vamos a descifrar acá es cómo funcionan todos estos sistemas. Si nos vamos a este punto, vamos a hablar un momentico esta parte que viene siendo algo sencillo. Vamos a hablarlo así. Vamos a enfocarnos en lo que viene siendo el fusible, el Relex y el motor. En este aspecto, en esta línea recta. Fusible, Relex, motor. Fusible, Relex, motor. Si ustedes analizan bien esto, acá nos está hablando que en la fusiblera del motor hay un fusible que alimenta un Relex. Y ese relé, cuando se activa, ¿verdad? Enciende el motor o alimenta, en este caso, el motor. Más adelante les explico cómo funciona un relé, cuál es su funcionamiento y cómo podemos descifrar su instalación. Pero por ahora el escenario es este: el fusible que está en la fusiblera del motor, el relevador o Relex que también está en la fusiblera del motor, y por último el motor. ¿A qué quiero llegar yo con esto? Vámonos un momento a lo que viene siendo una prueba de campo, por decirlo así, para que ustedes entiendan un poquito mejor qué es lo que voy a ir yo explicando a medida que vayamos avanzando en estos diagramas. Bueno, señores, vean lo siguiente. El diagrama nos dice
o no, que en la fusiblera del motor, que viene siendo esta que está acá, en la posición BLO hay un fusible de 30 amperios. Y en la misma fusiblera del motor que aparece acá, dice que hay un relés que es del motor soplador en este caso. Ahora, si ustedes ubican la tapa de la fusiblera, cada uno de los fusibles y cada uno de los relés tiene su propia distinción, su propia su posición con sus iniciales. Entonces podemos observar que tenemos acá las iniciales BLO con un fusible de 30 amperios, que en este caso viene siendo este de acá. De la misma forma, ubicando en la parte de los relés, podemos identificar que cada uno tiene su propia distinción, y en este caso tenemos lo que viene siendo el relés del soplador, que viene siendo este de acá. Ahora, él nos dice que desde este fusible acá a relés hay un cable naranja. Quiere decir que desde este fusible, por la parte interna de la fusiblera, hay un cable de naranja que alimenta el relés. Y de relés me dice que hay un cable púrpura que llega al conector o al motor a la posición B. Ahora, tenemos entonces fusible, relés. Quiere decir que por aquí baja un cable púrpura, pasa por este conector, ingresa a la parte interna del vehículo, pasa por encima de la consola, y en su defecto, por lógica, como este es el conector que alimenta el soplador, entonces podemos apreciar que tenemos un cable púrpura, y como él nos está indicando que ese cable púrpura está en la posición B, el conector tiene sus numeraciones alfabéticas. En este caso tenemos A, tenemos B, y podemos ver que es un cable morado, púrpura. Bueno, para mí eso parece igual, pero está donde indica el fabricante, en la posición B. Y tenemos un cable que está en la posición A, que es anaranjado, que en este caso vendría siendo este cable que viene acá. Lo que está estipulado acá se está reflejando acá en distribución, y eso es lo que sobre la marcha vamos a ir descifrando. Ahora, antes de ir un poco más a fondo, hay algo que quiero explicarle en referente a estos símbolos que están acá. Este símbolo, al igual que este símbolo, se va a repetir mucho en los diagramas. Eso indica que es una conexión a masa, una conexión a tierra, una conexión negativa. Vean lo siguiente, ve. Si ustedes observan que este símbolo que está acá se parece, es idéntico al que está acá, pero en este dice que es está G202, y acá dice G112. Vean lo siguiente, vámonos un momento al lado que viene siendo la alimentación de la batería. Por lógica, en la batería tenemos un polo positivo, un polo negativo. Ahora, ambos polos están alimentando al motor, pero como nosotros no estamos trabajando con lo que viene siendo la alimentación del motor, ¿verdad? Estamos trabajando con todo lo que viene siendo la parte electrónica del vehículo. Nos vamos a enfocar en estas dos conexiones. Así como la señal negativa está alimentando el metal del motor, hay una conexión que alimenta lo que viene siendo
la carrocería del vehículo, lo que convierte el vehículo en una masa, ¿verdad?, de corriente negativa. O sea, todo el latón del vehículo, toda la carrocería del vehículo, todo lo que sea metal en el vehículo es una masa negativa. De igual forma, como el positivo está alimentando el motor, también está alimentando nuestro sistema, ¿verdad? Pero lo está haciendo por alguna distribución por distribuciones de líneas, de cables, pues. A diferencia de la línea negativa, también se va a alimentar por cables, pero esto lo que indica es que en diferentes puntos de la carrocería hay un tornillo con un terminal conectado a un cable, y está conectado ese cable a ese punto, a esa ubicación. El fabricante de por sí nos manda de esta forma dónde está ubicado cada uno de estos sectores, para que tengamos referencia a la hora de que esto falle tal cual nos lo está mostrando en esta presentación. Por ahora no se den mala vida con esto. Por lo general esto es difícil de que se dañe, ya que eso está con un terminal de excelente calidad, un tornillo que tiene unos torques especificados. Es más factible que se dañe un fusible, un relé, que este cable se deteriore, se queme, se dañe, pero que este punto, esta conexión que está en X ubicación de la carrocería, se dañe, es casi imposible. Por ahora, si ustedes colocan un probador de continuidad con un bombillo en el positivo de la batería y ustedes se van para cualquier parte de donde tenga que llegar una corriente negativa, eso siempre va a estar allí, siempre. Lo que sí falla más son las corrientes positivas. Bueno, ya entendido este aspecto, vamos a seguir con lo que viene siendo la interpretación de los diagramas.